Muy buenos días. En esta mañana de domingo 6 de diciembre del año 2020 estamos ya en el último mes del año y les doy la bienvenida a esta predicación virtual aquí en su iglesia cristiana Bautista Eliasim, Dios levanta. Que el Señor los bendiga en este fin de año y esperamos ciertamente que podamos tener un próximo año mejor en cuanto a poder reunirnos de nueva cuenta como iglesia, como grupo, ya de manera presencial en cuanto las autoridades y el Señor así lo dispongan. En este domingo, en este nuevo mes, vamos a iniciar una serie de mensajes que tiene por título El Evangelio es. Y vamos a hablar precisamente ante la situación que hemos estado atravesando todo este año prácticamente, de cómo el Evangelio va más allá de solamente ser un Evangelio que nos trae un mensaje de salvación o un mensaje de vida eterna, lo cual es lo más importante, es verdad, pero el Evangelio más allá de esto también nos trae buenas noticias de esperanza, de paz, de fortaleza y de ánimo para los corazones cansados. El Evangelio es más allá. Y quisiera comenzar en esta mañana diciendo o recordándoles que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego y es precisamente de este idioma, del griego, de donde proviene la palabra evangelio. Ahora bien, el evangelio o la palabra evangelio se traduce como buenas nuevas o buenas noticias. Y esta palabra se usaba originalmente en el ámbito del Imperio Romano para tres cuestiones principalmente. Primero que nada, se utilizaba para comunicar victorias militares. También en ocasiones se utilizaba para anunciar triunfos deportivos. Y también se usaba para informar situaciones importantes en la vida del emperador romano. Así que teniendo esto en mente o conociendo esto, conociendo el uso de la palabra evangelio, el Señor Jesús y posteriormente sus discípulos comenzaron a hablar de las buenas nuevas, pero no del Imperio Romano, no, sino de las buenas nuevas del reino de los cielos, de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas de redención, del mensaje de esperanza que trae el evangelio a los corazones que lo necesitan. Este es el mensaje del evangelio. Ahora, con lo anterior, podemos decir entonces de manera sencilla que la palabra evangelio significa buenas noticias. Sin embargo, ¿qué significa realmente esto? ¿Cuáles son estas buenas noticias que nos está comunicando el evangelio del Señor? ¿Acaso podríamos entonces decir que el evangelio solamente es la definición de una palabra? ¿O a qué nos referimos realmente cuando hablamos acerca del evangelio o de las buenas noticias? Pues bien, cuando nosotros hablamos del evangelio, hablamos de las buenas noticias efectivamente de salvación, hablamos de las buenas noticias de una vida eterna con Dios, todo esto es verdad, pero también son buenas noticias de esperanza, buenas noticias de paz, de ánimo, de fortaleza, de seguridad, de confianza, de amor, de gozo y muchas otras cosas más. En otras palabras, hermanos, el evangelio cubre la totalidad de las necesidades o de todos los aspectos del corazón humano, aun cuando querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, aun cuando lo sepamos o no, el evangelio es completo para nosotros, los humanos. Ahora, el evangelio es verdad que nos otorga salvación y nos da vida eterna por medio de la fe, sí. Pero el evangelio va más allá de esto. Las buenas noticias que el Señor ha venido a comunicarnos se extiende más allá. De hecho, en el evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, podemos leer estas palabras de nuestro Señor. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, hermanos, pregunta, ¿cómo nosotros podríamos tener una vida abundante como la que describe aquí el Señor si nosotros estamos llenos de desesperanza, de temor, de desánimo, de preocupación, de enojo, de ira, de tristezas y de cosas semejantes a estas? ¿Cómo podríamos nosotros realmente alcanzar una vida abundante, una vida plena con todo esto a nuestras espaldas? Y como cristianos, una pregunta más, ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos a situaciones tan complejas y tan difíciles como las que estamos atravesando hoy en día como humanidad?
¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, lo primero que debemos recordar y comprender es que aún en situaciones tan complicadas como la pandemia que estamos atravesando, nosotros debemos tener siempre presente que Dios está en control. Dios siempre está en control, y esto, hermanos, es lo que debemos decir cuando las cosas no marchan bien. Dios está en control es lo que decimos regularmente en la iglesia o en una predicación o a la gente que está pasando por dificultades. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros somos los que estamos pasando por la tribulación, cuando nosotros somos los que estamos enfrentando los días oscuros, ciertamente esto de decir que Dios está en control muchas veces no pudiera satisfacernos, pareciera casi una frase hueca. Y es que, siendo honestos, es muy probable que en más de una ocasión nosotros hayamos dudado que realmente Dios está en control. Ese plan que tal vez tú tenías para este año y no se ha podido concretar a causa de todo lo que ha venido aconteciendo, y te preguntas, ¿realmente está Dios en control? Ese sueño que cada día se ve más lejano, cada día está más alejado, y te preguntas tú, ¿realmente Dios está en control? A esta altura de la vida tal vez tú ya estabas pensando en haber encontrado el amor, en tener un par de hijos, estar casado, y no ha sucedido, y te preguntas si realmente está Dios en control de todas las cosas. Tal vez la universidad que no se ha podido terminar, o una enfermedad inesperada, o incluso esta pandemia que llegó prácticamente de la nada a nuestra sociedad y la ha tenido ahora enclaustrada durante el último año. Y ante todas estas situaciones pareciera que Dios realmente no está en control. Y a veces podemos llegar a pensarlo, reitero. Sin embargo, nosotros no somos los únicos que hemos llegado a pensarlo de una o de otra manera. En el libro de los Salmos, en el capítulo 22, los primeros 2 versículos, el salmista también por algún momento llegó a pensar esto, y podemos leer ahí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Así que les digo, hermanos, David no fue el único ni será el único que ha pasado por estas circunstancias. Y en la Biblia también tenemos historias de otras personas, incluso personas cercanas al Señor, que han pasado por momentos difíciles y que se han cuestionado si realmente Dios está en control de todo. Y a través de los ejemplos que encontramos en la Biblia, el Señor nos da una respuesta, y Él nos recuerda que efectivamente sí, a pesar de las circunstancias o de las dificultades o de las tormentas de la vida, Él está en control. El Señor siempre está en control de todo. Ahora, en esta mañana me gustaría que nosotros repasamos un pasaje que es bastante conocido, pero me gustaría que regresemos a él en este domingo. Lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Todo el capítulo 11 lo vamos a ir revisando por partes, y vamos a comenzar leyendo los primeros 6 versículos. Y la Biblia nos dice lo siguiente: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo, así que las 2 hermanas le enviaron un mensajero a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Ahora bien, la Biblia nos dice que el Señor Jesús estaba en un lugar llamado Betábara. Esto aproximadamente es a mediodía de camino a Jerusalén, y Jerusalén estaba muy muy cerca de donde estaba Marta, María y Lázaro. Así que con decir esto podemos concluir que no era mucho el camino que se debía recorrer para poder llegar y para poder sanar a su amigo. Y es que sucede, hermanos, que cuando Lázaro cayó enfermo, esta familia, su familia, hizo lo que debe hacer cualquier creyente. Ellos se portaron de hecho como creyentes ejemplares.
Antes que cualquier otra cosa, lo que ellos hicieron es buscar al Señor. Ellos pidieron la ayuda de Jesús. Ellos pusieron toda su confianza y toda su esperanza en Él. Pero Jesús no llegó. El mensajero que fue enviado buscó al Señor y dio el mensaje con premura y le explicó al Señor la delicada condición que tenía Lázaro, y sin embargo el Señor Jesús decidió esperar 2 días más antes de comenzar a moverse. Y ante tal situación, nosotros leemos en el relato que Lázaro murió. Ahora bien, todos hemos tenido o tendremos un Lázaro en nuestras vidas, y con esto no me refiero solamente a un familiar que está enfermo de muerte o a un familiar que ha muerto, no, sino que cuando me refiero a que hemos tenido, que tendremos un Lázaro en nuestras vidas, estoy hablando tal vez de un plan de vida que no funcionó finalmente, de un negocio que no pudo despegar, de un nuevo empleo que no era lo que esperábamos, de una amistad que nos ha traicionado, de un sueño que fue abruptamente detenido por las circunstancias para nada favorables de hoy en día. Así que todos hemos tenido o tendremos en nuestras vidas un Lázaro. Y ante esta situación, la pregunta que quiero hacerles, hermanos, es ¿cómo reaccionamos ante ello? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la pérdida de este Lázaro que tenemos en nuestras vidas? No sé cómo vamos a reaccionar, pero sí sé cómo reaccionaron estas 2 hermanas, y la Biblia nos dice lo siguiente. Vamos a darle lectura ahí mismo en Juan capítulo 11, pero ahora del versículo 17 en adelante nosotros leemos esto. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Ahora bien, basándonos en este relato, en lo que acabamos de leer, podemos concluir que hay por lo menos 3 reacciones o 3 maneras en las que podemos reaccionar cuando nos enfrentamos a dificultades y a problemas. Por un lado, hermanos, están los que se alejan, como María. El relato nos dice: pero María se quedó en casa. María es la misma chica que anteriormente salía, corría para recibir al Señor e incluso se postraba a sus pies para recibir sus enseñanzas. Pero ahora, cuando escucha que el Señor llega, ella decide quedarse en casa, ella decide no verle más. Y es que podemos pensar que María estaba quizá concluyendo que Jesús le había fallado. Quizá ella estaba pensando: cuando más lo necesitamos, no estuvo para nosotros. Todas las veces que lo recibimos aquí en casa, todas las veces que nosotros le ayudamos, todo lo que le hemos apoyado, y ahora cuando mi hermano lo necesita, él no viene, y por esa razón tal vez María decide quedarse en casa. María decide alejarse. Por otro lado están los que ante las dificultades y las tormentas deciden reprocharle al Señor. Y esta es Marta. Marta, cuando ve al Señor, ella sí decide salir y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, reitero, sale a recibir al Señor y en sus primeras palabras escuchamos reproche. La culpa es del Señor por no haber estado disponible a la hora y en el momento en que ella quería. Jesús es el culpable por no actuar de la manera en que Marta pensaba que se debería actuar. La segunda reacción es el reproche. Sin embargo, también hay una tercera reacción que encontramos en este relato, y que es la misma Marta, ya desconsolada, que ha perdido a su hermano. Es ella que, dejando de lado el reproche, nos enseña esta actitud, y esta tercera actitud es una actitud de esperanza en el Señor. Y dice ella: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Estas son las palabras finales de lo que acabamos de leer. Y es verdad que nosotros sabemos que en el relato el Señor Jesús va a resucitar a Lázaro unos minutos más adelante. Nosotros conocemos la historia, pero Marta no lo sabía. Marta
no sabía que estaba a punto de ver un milagro de tal magnitud. Ella no lo sabía, y lo único que ella atina a decir, después sí de enojarse y de reprocharle al Señor, después de eso ella atina a decirle: aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. En otras palabras, esta frase puede entenderse como una declaración de fe, una declaración de esperanza. Ella le está diciendo al Señor: a pesar de que mi hermano ha muerto, yo sigo creyendo en ti. Y de hecho, esto no solo es una especulación, no es solamente lo que leemos entre líneas, sino que el relato continúa y lo deja muy en claro. Vamos a seguir leyendo. Juan, capítulo 11, ahora los versículos 23 en adelante. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y hermanos, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a pruebas, a dificultades, a decepciones y a situaciones en las que parece que Dios no ha actuado, o al menos no ha actuado de la manera en que nosotros quisiéramos, y a veces nos vamos a alejar, a veces le vamos a reprochar al Señor. Pero lo cierto, hermanos, es que el reino de los cielos no es de los que nunca dudan, no, sino de los que a pesar de la duda y de las circunstancias y de la pérdida, regresan al Señor y creen en Él. El reino de los cielos no es de los que nunca se han alejado de Dios, no, sino es de los que a pesar de la distancia encuentran de nuevo el modo de poner una vez más su confianza en Dios y buscan de nuevo al Señor. La patria celestial no es de los que nunca le han reprochado al Señor por sus formas y por su proceder, sino que es de los que a pesar de la duda e incluso a pesar de haberle reprochado al Señor por su manera de actuar, finalmente han entendido que en Dios siempre hay un propósito, que su plan es perfecto y que pueden, a pesar de todo, descansar y poner su esperanza en Dios. Y si usted no cree esto, pregúntele a Job, que tuvo que perderlo todo primero para después poder encontrar realmente a Dios. Pregúntele a Abraham, que tuvo que poner a su hijo, a su único hijo, el que había estado esperando por décadas, tuvo que ponerlo para sacrificarlo delante de Dios. Pregúntele a Moisés, quien tuvo que dirigir a un pueblo durante 40 años para finalmente no poder entrar a la tierra prometida. Y aún con todo lo anterior, hermanos, Dios siempre tiene un plan. Y su plan es perfecto. Tiene un plan en el caso de Job para restaurar a su siervo y darle aún más de lo que había perdido. Dios siempre tiene un plan, y el plan de Dios es perfecto, y tenía el plan de regresarle a su hijo Abraham aún de ser necesario en resurrección, aunque no fue el caso. Dios siempre tiene un plan y su plan es perfecto, y en el caso de Moisés, él pudo entrar a la tierra prometida, aunque fue muchos años después, y lo hizo de una manera gloriosa. Lo hizo en el monte de la transfiguración junto con el Señor Jesús y junto con Elías. Así que Dios siempre tiene un plan, y su plan es perfecto a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades. Sin embargo, también son muchos, y aquí quiero ser honesto, hermanos, son muchos los que aun cuando ponen su fe y su esperanza en Dios, no verán el cumplimiento de las promesas, al menos no de este lado de la eternidad. Son muchos los que aun cuando depositan su fe, su confianza y su esperanza en Dios, no verán su promesa cumplida en este tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que la promesa de Dios no será cumplida, ¿no? Sino que se cumplirá, pero en el día postrero, en la eternidad, hermanos. De hecho, en Hebreos, capítulo 11, del versículo 13 en 16, este capítulo de Hebreos, que es conocido como el Salón de la Fama de la Fe, y donde encontramos a los máximos exponentes de ella, por decirlo de algún modo, en este capítulo nosotros leemos también esto, Hebreos 11, versículo del 13 en adelante: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Estos hombres y mujeres de los que se nos habla aquí, que no recibieron lo prometido en esta tierra, no dejaron de creer en Dios, sino que confiaron y entendieron que recibirían el cumplimiento de las promesas del Señor en la patria celestial, en lo que está por venir. Así que, hermanos, es importante recordar que aun a pesar de las circunstancias, de las dificultades e incluso a pesar de las pérdidas, en Dios nosotros tenemos una esperanza, una patria celestial que nos está esperando si nosotros no desmayamos, un galardón eterno si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor y un consuelo completo si aprendemos a esperar en Dios. Ahora, continuando con el relato, hermanos, vamos a leer los siguientes versículos del 32 al 35 y la Biblia dice: Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Ahora el relato continúa y nos dice que luego de un tiempo María salió a ver al Señor, salió llorando y comenzó también a reprocharle por la muerte de su hermano. Y después de esto, la Biblia nos indica que el Señor fue a donde estaba Lázaro, donde lo habían enterrado. Y estando frente a la tumba de su amigo, la Biblia dice que el Señor Jesús lloró. Y la pregunta se ha discutido, se ha debatido mucho: ¿por qué Jesús lloró? Algunos dicen que lloró por Lázaro, pero otros contestarán que eso no es posible porque lo va a resucitar en unos minutos más. Otros dirán que lloró por la falta de fe, pero otros más contestarán que no es posible, ya que Marta incluso acaba de confesar que siempre ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos más dirán que lloró por tristeza, pero otros contestarán que Jesús es imposible que hubiera estado triste, que él vivía en un completo y perfecto gozo. Otros dirán que lloró por la pena de la familia, pero otros más contestarán que tampoco es esto probable, ya que Lázaro ha de ser resucitado en breve. Sin embargo, hermanos, si usted alguna vez ha llorado, y podemos decir que todos lo hemos hecho, si usted ha llorado, usted también sabe que rara vez nosotros lloramos solamente por una cosa, ¿no? Generalmente cuando nosotros lloramos por una mezcla de sentimientos, por una mezcla de diferentes situaciones o circunstancias, y es muy probable que el Señor Jesús también estuviera llorando por toda esta mezcla de situaciones y de sentimientos, por la pena de la familia, por la tristeza de haber perdido a Lázaro, por la falta de fe que muchos otros tenían. Y como remate, en efecto, estuviera llorando por la muerte, pero no solo por la muerte de su amigo, no, sino por la muerte que viene a los hombres por los pecados, la muerte que tiene poder en la vida de nosotros por el pecado, hermanos, porque recordemos que originalmente el hombre no fue creado para morir. El hombre en el huerto del Edén, nuestros padres Adán y Eva habían sido creados para vivir por la eternidad, pero cuando ellos pecaron, con el pecado entró la muerte y desde entonces todos los hombres y mujeres han muerto. Y el Señor Jesús lo sabe, Él sabe cuál era el plan y siempre ha sido ese el plan, que el hombre viva para siempre con Dios. Así que tal vez toda esta mezcla de sentimientos es lo que ha llevado a Jesús a llorar frente a la muerte y frente a la tumba de su amigo. Y nos encontramos ahí con Jesús llorando. De hecho, dicho sea de paso, hermanos, la próxima vez que usted tenga ganas de llorar, recuerde que el Señor Jesús también lo hizo. Él nos entiende, Él nos comprende, Él mismo lloró, y entonces nosotros también podemos llorar, y es muy probable incluso que Él esté llorando junto con nosotros. Pero además de esto, hermanos, Él no se queda solamente ahí. Tal vez Él nos entienda cuando lloramos y nos acompañe cuando lo hacemos, pero Él también promete en la Biblia, Apocalipsis 21:4, que Él enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él nos entiende cuando lloramos, pero también promete que enjugará todas nuestras lágrimas. Ahora, ya para ir terminando, hermanos, debemos recordar algo que hemos venido diciendo en los últimos años y que es verdad y que haremos bien en nunca olvidar, y es que en Dios toda prueba tiene un propósito.
Y esta prueba que está pasando ahora aquí en el relato, Marta, María, también tiene un propósito. Esta no es la excepción. Y nosotros conocemos la historia, la hemos leído, tal vez la hemos escuchado. Nosotros sabemos que el Señor Jesús después ordena que se quite la piedra y manda salir a Lázaro, y Lázaro resucita. Nosotros sabemos esto. Pero en toda esta demostración de poder, el Señor tenía un propósito en tardar y no llegar a tiempo, tenía un propósito en que Lázaro muriera, tenía un propósito en llevar y resucitar a Lázaro, y su propósito es el siguiente. Juan capítulo 11, versículo 45 y 46. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Y aquí está el propósito, hermanos. Muchos creyeron en él. Había mucha gente que estaba ahí curiosa, expectante, a saber qué es lo que Jesús iba a hacer. Y cuando miran el poder de Dios, cuando miran que Jesús resucita a Lázaro, entonces muchos creyeron en él. Y esto ocurrió, reitero, por la resurrección de Lázaro. Pero debemos entender esto. Pareciera obvio, pero debemos entenderlo, hermanos. Para que Lázaro pudiera resucitar, primero tuvo que morir. Para que el propósito de Dios se vea cumplido, muchas veces nosotros vamos a tener que pasar por una prueba, por alguna pérdida, por dificultad, por las tormentas de la vida. Para que el nombre de Dios sea glorificado, muchas veces nosotros tendremos que pasar por una prueba. Así que, hermanos, ya para terminar, en este relato que nosotros hemos leído y que hemos revisado en esta mañana, Marta nos enseña, ella nos habla del tipo de fe que busca el Señor. Esta fe que el Señor está buscando es una fe firme, que aún en medio de la tormenta más grande no se mueve, no vacila. Es una fe que no depende de lo que vamos a recibir, porque ella no sabía que su hermano iba a resucitar. Ella no lo sabía y aún así puso su fe y su esperanza en el Señor. Marta nos enseña que nosotros debemos poner esta fe, esta esperanza en Dios, porque a pesar de las tormentas, a pesar de lo malo, a pesar de todo el panorama que no luce para nada favorable, a pesar de todo esto, el Señor tiene un plan y su plan es perfecto y su propósito es bueno para nosotros. Y además de todo esto, hay una promesa, hay un día que viene, hermanos, hay un día que el Señor hará que venga. Luego, después de que las pruebas se hayan superado, después de que la tormenta haya arreciado y después calmado, después de que nosotros hayamos enfrentado la prueba, hay un día que el Señor está preparando para los que resisten, para los que confían y para los que continúan poniendo su esperanza en Dios a pesar de las dificultades. Hay un día que viene. Y ese día, hermanos, nosotros podemos leerlo en parte en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Esta porción de la Biblia, de hecho, es una de mis favoritas y me encanta. En ella, Isaías 11, versículo del 6 al 10, leemos esto. En ese día que viene, hermanos, en ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra, así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Ese día, hermanos, ese día viene. Y puede ser posible que no lo veamos con claridad en este tiempo, ante las dificultades, ante la pandemia, ante la muerte, ante todos los problemas que se han venido ocasionando. Puede ser que en este momento no veamos ese día con claridad, pero el día viene. Así que a pesar de que tú estés pasando por tiempos o por días difíciles, por momentos oscuros, hermano, el día viene. Y mientras tanto, mientras el día llega, yo te quiero pedir, por favor, que sigas confiando en el Señor y que pongas tu esperanza en Él.
Puede ser que en este momento tus sueños se han roto, que no ves esperanza, que no ves la manera en que vas a salir de tus problemas y dificultades, pero el día viene. Y mientras ese día llega, hermanos, por favor, confía en el Señor y pon tu esperanza en Él. Puede ser que en este tiempo la enfermedad o incluso la muerte haya venido, haya tocado a tu puerta. Y estás pasando por un tiempo por demás difícil y oscuro. Puede ser que ese sea tu caso, pero el día viene. Y mientras ese día viene, hermano, solamente puedo decirte que debes tú confiar en el Señor y que debes depositar toda tu esperanza en Él. Porque, hermanos, el día viene. El Evangelio es un mensaje de salvación, sí. Es un mensaje que nos promete vida eterna también, pero también es un mensaje de esperanza para todo aquel que confía en el Señor. Es un mensaje de esperanza que nos dice y nos recuerda que un día viene, un día mejor viene. Y si nosotros confiamos en Dios y nos aferramos a Él, lo veremos. Veremos ese día glorioso que está por llegar. No dejemos de confiar y depositemos toda nuestra esperanza en Dios. Con esto en mente, hermanos, quiero terminar en esta hora y lo haré con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de reunirnos aún de manera virtual. Y quiero yo pedirte, por favor, por mis hermanos, para que los sigas guardando en fe, en confianza y en esperanza en ti, que ellos puedan comprender y recordar que el Evangelio es un mensaje de esperanza para nosotros en situaciones como estas, como las que estamos viviendo en estos últimos meses. Que el Evangelio nos promete salvación y vida eterna, sí, es verdad, pero también nos da esperanza, nos da ánimo, paz, confianza, fortaleza en días y momentos tan difíciles como los que está atravesando la humanidad ahora. Señor, y teniendo esto en mente, yo te quiero pedir que mis hermanos puedan poner toda su esperanza en ti, toda su confianza en ti, que ellos puedan recordar que el Evangelio los fortalece en estos tiempos tan complicados. Guarda, Señor, por favor, a mis hermanos, que esta palabra pueda llegar no solo a sus mentes, sino a sus corazones, por medio del poder de tu Espíritu. Y, Señor, que en estos días que vienen, a pesar de las dificultades, nosotros podamos recordar que tú tienes un plan, que tu plan es perfecto, y que hay un día, a pesar de estos problemas, hay un día que viene y que tú has preparado para nosotros, un día glorioso, cuando estemos contigo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.